Buenos días todavía. Gracias de nueva cuenta por considerarnos para participar en este importante evento, en esta gran cumbre, primera edición. Soy Jorge Mondragón, socio de González Calvillo y coordino el área de práctica corporativa. Ya lo decía Paola, la G se olvida. Si los que han estado aquí durante el transcurso de esta cumbre desde temprano han escuchado que se ha hablado de cambio climático, calentamiento global, impacto ambiental, en una menor medida la socialización de lo que los principios ESG vienen a ser. Pero la G es normalmente olvidada. La G de governance o gobierno corporativo no se le pone mucha atención. Si me ayudan con... Ahí está. Ya, para no reiterar, inversión sostenible, empresa socialmente responsable, solamente se puede dar en aquellas empresas, en aquellos negocios en donde se cuenta con un gobierno corporativo. Normalmente cuando se escucha gobierno corporativo se piensa en empresas reguladas, en empresas del sector financiero, con regulación específica, y no debe de ser así. Las empresas todas deben de cumplir, es más, dirían todas las sociedades mercantiles, no, incluso las sociedades civiles y las sociedades de asistencia. Todas deben de tener un gobierno corporativo para cumplir con sus propósitos. Ahora nos estamos centrando a las sociedades mercantiles, sean, insisto, reguladas o no reguladas. Existe un código de mejores prácticas corporativas. Enrique lo comentaba hace un rato. ¿Existe una ley ESG? No, no la hay. Existe un cuerpo normativo amplísimo que todas las empresas tienen que cumplir dependiendo de su giro. Algunas tendrán normatividad específica que deban de observar. Sin embargo, sí existe un código de mejores prácticas corporativas que data de hace muchos años, de finales de los 90, ajustado, adaptado, la última vez 2018, 2019. De ese código se extraen los principios fundamentales, no hay nada labrado en piedra, esto está en constante movimiento, pero sí existen una serie de principios que deben de observarse y que deben de cumplirse. Y es a los que me quisiera referir en esta pequeña pausa, en la que no voy a hablar de cambio climático, no voy a hablar de efectos ambientales, ya hemos escuchado mucho y seguiremos escuchando. Me voy a centrar fundamentalmente quién toma las decisiones en la empresa para poder cumplir con todo lo que se ha venido platicando, para cumplir con las expectativas de los stakeholders. Ayer lo mencionaba don Jaime Serra, los stakeholders, no son los shareholders, todos los que puedan tener un interés. ¿Quién toma esas decisiones? Pues es la estructura de la empresa. Obviamente las empresas reguladas, BBVA es un gran ejemplo de ello, cuenta con una estructura, una columna vertebral perfectamente definida en su funcionamiento, en su estrategia para operar correctamente. Pero todas las empresas deben de estar comprometidas a hacerlo. Del cráneo, de la cabeza, que es la Asamblea de Accionistas en órgano supremo, y cómo va bajando en su columna vertebral hacia el Consejo de Administración, comités de apoyo, dirección general, ejecutivos de alto nivel y los demás puestos gerenciales y los que le siguen. Hablando de Asamblea de Accionistas, voy a hablar de dos órganos fundamentales, la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración. Muchas veces, insisto, ya hemos escuchado esto, pero no se pone en práctica. Y al no ponerse en práctica, no estamos considerando que la gestión y el funcionamiento de la empresa en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas no va a tener una buena operación. Si lo hacemos, no nada más estamos cumpliendo con expectativas de los stakeholders, de las partes interesadas, sino que incluso estamos previendo riesgos
Y en caso de que se llegue a materializar una contingencia, estamos mitigando el efecto. Léase, no es lo mismo que pueda venir un caso en donde haya habido una violación a un cuerpo normativo, en donde la autoridad imponga una sanción y al abrir un procedimiento, una investigación, decir, oye, sí cumplí con todo esto. En ese caso se puede mitigar el efecto, incluso hasta una sanción. Pero si ni siquiera lo tenemos, no hay forma de hacerlo. Consejos prácticos específicos derivados de este código. No agrupar, estamos hablando de asambleas de accionistas, el típico orden del día se maneja en donde en un asunto se tratan multiplicidad de temas, no agruparlos, y en donde al final se pone en el mismo punto el orden del día y resoluciones al respecto. Y ahí entonces se meten cosas que los accionistas ni siquiera tenían conocimiento. La información. El nombre del juego se llama transparencia. Tiene que haber absoluta transparencia en la información que fluye de la administración a la asamblea de accionistas. No obstante el porcentaje de participación que tenga un grupo de accionistas, si es minoritario, tiene que tener el mismo derecho y acceso a la información. Ponerla a disposición de los accionistas, ya la ley incluso establece por lo menos 15 días libres entre la fecha en la que se pone a disposición y la fecha que se celebra la asamblea, pero no nada más, insisto, el informe del Consejo, sino toda la información que se vaya a tratar en una asamblea. Incluir la propuesta de integración del Consejo de Administración. Hoy más que nunca los consejos de administración, ya lo mencionaba Paola, tienen que estar integrados en forma inclusiva, diversa. La mujer tiene que tener presencia en el Consejo de Administración. Por ahí algunos principios, guías de otros países, al 30% en X, yo diría al 50%. Ese tiene que ser el objetivo. El objetivo es que haya una paridad, equidad absoluta en ese sentido. Todos los accionistas, ya lo decíamos, tienen que recibir trato igualitario. En algunas empresas, desafortunadamente, el accionista minoritario no recibe la información, ya lo decía yo, con la misma antelación, no se le transparenta de la misma manera. Todo esto es observado dentro de los principios ESG. Promover que la sociedad considera a los terceros interesados, ya lo comentaba también Paola. Generar, producir códigos de ética. Hablaban hace rato de la cadena de suministro. Nosotros como firma de abogados ya somos parte activa del cumplimiento de los principios ESG de muchos de nuestros clientes, como parte de su cadena de suministro. Nos exigen que les exhibamos código de ética. Nuestras reglas internas que tenemos en materia de diversidad e inclusión. ¿Qué estamos haciendo para la descarbonización desde nuestra trinchera, desde nuestra cancha? ¿Qué estamos haciendo en materia de uso de materiales reciclables? Y si no lo entregamos, ese cliente no nos contrata. Y lo digo ya con mi cachucha de socio administrador del despacho, a mí me toca lidiar con este tipo de cosas todos los días, como parte de esa cadena de suministro. Bueno, esto no nos aplica a nosotros, nos aplica a todos. Entonces, veamos que somos parte de un todo. Algo que dijo la embajadora ayer que me encantó es que esta generación que estamos tratando estos temas, podamos decir en unos años, a lo mejor a nuestros nietos, yo fui parte del cambio, yo fui parte de lo que logró echarse a andar. ¿Para qué? Para vivir en un mejor planeta, en un mejor México y para ser mejores personas y mejor comunidad, ¿no? Y tiene que ver con todo esto. Promover la revelación de hechos indebidos y la protección incluso de la persona que lo haga. Tiene que haber reglas internas dentro de la empresa. Esto ya le corresponde al Consejo de Administración y a los comités en los que se apoye para decir, oye, si en un momento dado hay un hecho indebido, lo tienes que transparentar, serás protegido, no por el hecho de haberlo, los famosos whistleblowers, ¿no? No por haberlo hecho, tú te vas a comprometer, no, tráeme la información y esto tiene que analizarse, ya irá a un comité de riesgo, de compliance, se analizará en el Consejo y de ser necesario se sube a la Asamblea dependiendo del hecho y se presentarán las denuncias correspondientes.
Bueno, obviamente definir el rumbo estratégico, eso lo conocen ustedes mejor que nadie. Nombrar al director general y a los funcionarios. ¿Cuántas veces en ciertas empresas los accionistas se brincan a la administración? Traje al mejor director general. No, dejen que la administración lo haga. Que exista una cadena de mando, que existan responsabilidades perfectamente asignadas. Las funciones, cuando se redactan estatutos sociales, muchas veces se hacen sin pensar en todo esto. Hay que hacerlo con absoluta claridad, con temple, con dedicación, pensando en el futuro. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones que le corresponden a este órgano, a este y a este? Asegurar la emisión y revelación responsable de la información, su resguardo. Hoy por hoy, más que nunca, la información tiene un valor intrínseco importantísimo. ¿Dónde hay redundancias? ¿Dónde se resguardan? ¿Qué pasa ante una pérdida? Ya no hablemos de protección de datos y la ley que la regula, ¿no? Una más de los cuerpos normativos de los que hablaba Enrique. Aprobar operaciones con partes relacionadas. En muchas ocasiones, sí, tengo mi estudio de precios de transferencia. Price mejor que nadie nos podrá platicar de ese tema. Pero no nada más se trata de eso, se trata de tener políticas establecidas respecto a la contratación con partes relacionadas. Porque habrá ocasiones en las que, aunque tengas un estudio, no necesariamente debes de contratar con una parte relacionada. Promover planes de sucesión. También don Jaime Serra, Eduardo ayer nos comentaban, hay planes de sucesión específicamente establecidos en el banco y así deben de existir en todas las organizaciones, en todas. No puede alguien perpetuarse, ¿no? Por los años y los años, no puedo decir por los siglos, en un puesto particular. Debe haber un plan de sucesión, deben de cumplirse ciertos objetivos y debe de venir nuevas generaciones y ocupar esos puestos, pero debe haber un plan. ¿Y quién va a sugerir a él o los candidatos que van a ocupar esos puestos? Por cierto, en el Consejo de Administración y hablando de las suplencias, es bien delicado ese tema. En muchas ocasiones nos ha tocado observar que se designan 10 miembros en el Consejo de Administración o 15 miembros y 5 suplentes que van a suplir la ausencia de cualquier consejero. Pero resulta que dentro de esos 15 consejeros hay consejeros independientes, hay consejeros patrimoniales, hay consejeros ESG y los 5 suplentes no cumplen con esas características, ¿no? Porque son personas cercanas a los dueños, a algún grupo de consejeros. Entonces, ante la ausencia de los consejeros propietarios, llegan los suplentes y ¿qué sucede? No tienen ni idea de las decisiones que están tomando, no tienen ni idea de la estrategia y de las situaciones que han venido aconteciendo y de repente les dicen, siéntate y toma una decisión porque tu propietario, no tu propietario, un propietario no vino, entonces te toca suplir. Ahí se comete un gravísimo error. Yo en lo personal sugiero números nones, no números pares, y el voto de calidad del presidente del Consejo en algunas ocasiones puede ser valiosísimo, en otras ocasiones pues rompe precisamente esa disparidad que le da valor a una toma de decisiones, ¿no? 25% de los consejeros, la sugerencia es que sean independientes. Ya hablábamos de la incorporación de la mujer. No piensen en un porcentaje específico, el 30%, ¿no? El famoso club de el 30%. Piensen en el 50%. Pensemos en una paridad y una equidad idéntica. Se puede lograr. Se puede lograr, es un trabajo constante todos los días, sobre todo si venimos de un antecedente social, cultural, en donde el hombre ha dominado los consejos de administración, debe de cambiar. Está cambiando, hagámoslo realidad. Bueno, las funciones básicas del Consejo las conocen ustedes mejor que nadie. Debe haber un mecanismo que le permita al Consejo estar perfectamente informado de lo que suceda en sus comités de apoyo y de cómo transmite la información también. Ojo, determinar también estatutariamente el método para solucionar controversias entre accionistas. Tristemente, cuando sucede un conflicto entre accionistas, es muy factible que la que se vea más afectada es la propia empresa, con independencia de la afectación patrimonial,
psicológica y emocional que sufran los accionistas, que son los problemas, bueno, en mi experiencia, más desgastantes que me ha tocado atender, la empresa se ve afectada. Establezcan métodos de solución de controversia. Si pueden ser alternativos, si pueden operar la mediación para que sea amigable, si puede operar un arbitraje, sobre todo en ese tipo de cuestiones, y que opere más rápido, qué mejor. Igualmente cuando haya controversias entre los propios consejeros, que se ha llegado a dar. Y bueno, finalmente, comités de apoyo. Aquí, como decía Paola, no hay nada labrado en piedra, se hacen trajes a la medida en función del volumen de la empresa, de su tamaño, de su operación, el número de empleados que tiene, las ventas que tenga. Pues no se le va a sugerir un esquema y una estructura muy costosa y relevante cuando no lo amerite, pero sí se puede hacer un traje a la medida dependiendo de cada empresa, en qué sector está y con qué comités puede contar. Con eso termino. La G no puede, más bien la E y la S no pueden caminar sin la G. Entonces, véanlo como una parte integral de todo. Muchísimas gracias.